Buen día. Los alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica tienen el agrado de presentar el trabajo Efecto del agua activa con plasma sobre la desinfección de Escherichia coli y la calidad del agua rizada y las espinacas, un trabajo encomendado en el curso de manejo post cosecha a cargo del docente del magíster biólogo Sarmiento Juan Guillermo. Ahora presentaré a los integrantes, quienes son Serna Díaz Carlos Eduardo, Córdoba Orceta Jorge Luis, Guerra Marquina Franklin Jane, Reina Calderón Grecia y Salvador Loyola Ray Carlos, pertenecientes al grupo El Resto del Mundo. Con respecto al temario que se va a trabajar, hablaré sobre una pequeña introducción del trabajo a investigar, el trabajo que se realizó, la investigación, algo sobre los materiales y métodos, resultados y discusiones y conclusiones. Con los materiales y métodos y resultados y discusiones, cada uno de mis compañeros estará dando o estará aportando sobre todo lo que se ha venido trabajando en este trabajo, en este artículo, y para ello empezaremos con un video para que más o menos nos pongamos en contexto sobre la enfermedad de la cual se está trabajando. Johannes se encuentra en el hospital desde hace 10 días. Antes de su internamiento, él y su hermano sufrían de diarreas y vómitos. El joven se encuentra sometido a diálisis. Sus riñones habían dejado de funcionar y tuvo que ser operado de urgencia. La causa, la bacteria E. coli, que ha provocado al menos 17 muertos, principalmente en Alemania. Maximilian se encuentra un poco mejor. El más grande volvió a casa ayer. Aunque tendrá que volver al hospital para seguir haciéndose análisis, su estado de salud es bastante bueno. El pequeño está un poco mejor también, pero todavía se encuentra en diálisis. En Hamburgo, principal foco de la epidemia en Europa, alrededor de 90 pacientes están hospitalizados por síntomas relacionados con la bacteria. Hasta hace pocos días, las autoridades sanitarias de la ciudad sospechaban de una partida de pepinos españoles como causantes de la infección. Era una pista falsa. A pesar de que la partida de pepinos ha dado positivo por E. coli, la presencia de la sustancia específica responsable de la epidemia entre los humanos no ha sido confirmada. Estamos trabajando intensamente para identificar la fuente de la infección. Además de la grave crisis sanitaria, se avecina una importante crisis de consumo en toda Europa. Las frutas y las verduras han dejado de venderse, para desesperación de los horticultores europeos, especialmente de los españoles. No entendemos la reacción que han tenido los gobiernos europeos y sobre todo el alemán de provocar una crisis o a dar una alerta sanitaria no justa, sin averiguar de qué venía ese problema. España se ha planteado emprender acciones legales contra las autoridades de Hamburgo y exigirá indemnizaciones por las pérdidas provocadas. Rusia, por su parte, ha anunciado que suspende sus importaciones de hortalizas provenientes de la Unión Europea. Bien, mi persona, Jorge Luis Córdoba Barrazueta, les introducirá este tema. La demanda actual, que son respecto a los alimentos saludables, es muy amplia, donde se busca alimentos frescos y prácticos, o sea, alimentos listos ya para el consumo. Las frutas y las verduras cortadas, que ya están listas para el consumo, son la causa así también de brotes o enfermedades transmitidas por alimentos. La mayoría se relaciona con la contaminación cruzada, la manipulación y el envasado. Pero, ¿cuál es la alternativa que nos propone este trabajo de investigación? Es el plasma atmosférico no térmico, conocido por las siglas por NTP. Se presenta como un desinfectante de gran eficiencia para numerosos patógenos de alimentos. El NTP es un producido mediante la ionización parcial de gas, lo que genera especies reactivas, radiación UV, radicales libres, iones de cargas y electrones. Pero ¿cómo se producen estas cargas? Mediante los peróxidos de hidrógeno, el ozono, los radicales de hidrógeno, los iones sulfurizados, los nitratos y nitritos. En sí, este método, esta forma que se está empleando actualmente, el NTP, es eficiente en la desinfección de frutos y de verduras frescas, jugos de frutas, productos lácteos, productos cárnicos a base de la carne, y además de la inactividad de patógenos alimenticios. También se informa que tienen aplicaciones en las alteraciones de las propiedades funcionales de los alimentos y la eliminación de residuos de pesticidas. Pero, ojo, no todo es bueno. Por su parte, el NTP
también tiene algunos inconvenientes que todavía se están estudiando, como es la desinfección ineficiente de productos en formas irregulares, productos que suelen ser triangulares, productos que suelen ser hexagonales, como que su desinfección o el proceso de desinfección suele tener ciertas deficiencias. La aplicación de superficies específicas de sitio y la exposición incontrolada de especies reactivas. Entonces, este es un trabajo nuevo. El plasma atmosférico no térmico como una forma de desinfección tiene sus ventajas. Puede ser usado en varios campos de temas alimenticios, pero aún tiene ciertas desventajas. Y los trabajos que se están realizando es con eso, en mejorar, buscando alternativas de desinfección menos dañinas, más eficientes y un poco más amigable con el consumidor. Ahora sí, le damos pase a mi siguiente compañero, quien empezará a introducirlos en los materiales y métodos y el resto de la exposición. Para materiales y métodos, se seleccionaron vegetales frescos y reactivos de alta pureza para asegurar así la precisión y reproducibilidad de los análisis realizados en el estudio. Las muestras vegetales, kale o col rizada, Brassica oleracea, también espinaca, Spinicia oleracea. La procedencia es de un mercado local de Point Claire, en Canadá. La conservación es almacenadas a 4 grados centígrados hasta ser usadas. La selección fue hojas con el mismo grado de madurez para garantizar así la uniformidad experimental. Tenemos como reactivos químicos principales antioxidantes y estándares, lo cual viene a ser el ácido gálico, mayor o igual a 98% porcentaje, quercetina al 95%, ácido L-ascórbico al 99%. Algunos reactivos para los ensayos antioxidantes son el DPPH, que es 2,2-difenil 1 priclhidracilo, el folín ciocalteo, reactivo de ácido fosfomolíbico y fosfotúnstico, el TPTZ 2,4,6-tris-2 piridil S-triacina, el TCIP 2,6-diclorofenol indofenol y el Trolox es un ácido 6-hidroxi 5,7,8 tetrametilcroman 2 carboxílico. Reactivos para determinaciones oxidativas: el peróxido de hidrógeno al 30%, ácido oxálico, cloruro férrico, sulfato de titanio, solución índigo. También tenemos solventes, los cuales son el metanol, el etanol y acetona grado HPLC, que son especialmente para usarse en análisis cromatográficos. Ya los proveedores son Sigma Aldrich y Fisher Scientific, estos ubicados en Canadá. El uso de estos reactivos puros y los vegetales frescos va a permitir obtener resultados confiables y también comparar con precisión los efectos del tratamiento con plasma no térmico. Como siguiente punto tenemos el sistema de plasma no térmico y generación de agua activada por plasma. Bien, se utilizó un sistema de descarga de barrera dieléctrica a presión atmosférica para generar agua activada por plasma. El plasma no térmico va a generar especies reactivas como el ozono, peróxido de hidrógeno y óxidos de nitrógeno. Esto sin elevar significativamente la temperatura para evitar así la degradación de compuestos sensibles. La configuración y condiciones experimentales. Tenemos los electrodos, que son 2 placas de cobre colocadas sobre un tubo de vidrio con 3 milímetros de separación. La fuente de alimentación es un alto voltaje de 10 kilovatios de pico a pico y frecuencia de 20 kHz. Gases de trabajo son la mezcla de argón al 98% y oxígeno al 2%. Condiciones de operación: se hicieron circular 150 mililitros de agua desionizada dentro del tubo a un flujo de 100 mililitros por minuto. El plasma se generó sobre la superficie del agua, esto promoviendo la disolución de especies reactivas. Los tratamientos aplicados son: la exposición al plasma se realizó durante 10, 20, 30, 45 y 60 minutos, denominados P10, P20, P30, P45, P60 respectivamente. ¿Esto con qué objetivo? Es obtener agua activada con diferentes niveles de especies reactivas, así para analizar las propiedades físico-químicas y biológicas.
En el siguiente punto tenemos las propiedades del agua activada por plasma. La concentración de peróxido de hidrógeno. El método de determinarse se aplica un método colorimétrico de Heisenberg basado en la reacción del peróxido de hidrógeno con sulfato de titanio en un medio ácido, lo que va a generar un complejo de color amarillo. Bueno, el procedimiento es mezclar 10 mililitros de el agua activada por plasma con 5 mililitros de una solución de sulfato de titanio, 25 gramos disueltos en un litro de eh, peróxido de hidrógeno con 2 molar. Medir la absorbancia de color formado a 407 nanómetros en un espectrofotómetro de radiación ultravioleta BIS. Luego calcular la concentración de agua utilizando una curva estándar previamente construida, ¿no? Esto va a hacer que el peróxido de hidrógeno es una de las principales especies reactivas generadas por el plasma y su concentración indica el nivel de oxidación inducido en el agua activada. Para la concentración de ozono, pH y temperatura, el método que se utilizó es el índigo método. La medición de la disminución del color de índigo tiene que ser a 600 más o menos nanómetros. Para esto se utiliza una ecuación de concentración de ozono, lo cual viene a ser eh, la diferencia de absorbancia entre muestra y blanco por 100 sobre el coeficiente de sensibilidad del índigo, que es 0.42, por la longitud de la celda en centímetros por el volumen de la muestra en milímetros. Bueno, continuamos. Inmediatamente después de la producción vamos a utilizar el PAO, que es el agua activada por plasma, ¿no? Aquí tenemos las especificaciones: son hojas cortadas de 2 por 2 centímetros, licor rizada, espinaca, 5 gramos de muestra que se sumerge en 200 mililitros de esta agua activada por plasma, lo agita durante 10 minutos en un vaso estéril. El control: el agua destilada en buenas condiciones. Se utiliza papel absorbente y luego para su almacenamiento, ¿no? En bolsas Ziploc a 40 centígrados por 24 horas para el análisis. Bueno, siguen los pasos 2.41, ¿no? Donde se va a hacer la desinfección del Escherichia coli, ¿no? Se va a inocular con la cepa K12 en hojas cortadas, como ya habíamos mencionado las dimensiones, previamente esterilizadas con alcohol. Luego se va a sumergir en 40 mililitros de esta agua activada por plasma por diferentes tiempos, durante 10 minutos con agitaciones. Y el control con las hojas son tratados con agua destilada, homogenización de mililitros de agua estil y disoluciones serias de 10 a -3 a 10 a -4. Y su siembra es en lagar nutritivo y se va a incubar durante 24 horas. Bueno, continuando, las medidas del color y el pH y el contenido total de sólido soluble, ¿no? Tenemos para el análisis del color se va a utilizar va a ser medido por un cromatómetro, ¿no? Son lecturas mínimas de 5 lecturas por muestra y se va a calcular con la forma de Hunter-Scorpion. Para el pH va a ser caso diferente: 2 gramos de muestras más 10 mililitros de agua presionizada, y ahí se va a medir con un pHímetro digital. En los sólidos totales es 1 gramo de muestra molida medido con un refractómetro digital. En los contenidos totales de clorofila y los carotenoides es basado en Wellbore en 1994 con modificaciones, ¿no? 1 gramo de muestra más 10 mililitros de acetona al 80% de su volumen. Centrifugación: los residuos se van a extraer 2 veces con acetona, ¿no? Y la absorbancia medida fue de 470, 6.400, 145 y 63 nanómetros, ¿no? Según el espectrómetro UV y BIS. En el otro punto, que va a ser la determinación del contenido osciloscópico, es el método basado en la decoloración de SIP. En 1990, ¿no? Se utiliza 5 gramos de muestra más 15 mililitros de ácido oxálico al 4%. Centrifugación: el sobrenadante titulado con BCI. Luego se va a hacer un punto final, ¿no? De color rosa estable por 15 segundos. Luego se va a cuantificar mediante la curva de estándar con el ácido ascórbico.
y los resultados van a ser expresados en gramos por gramo de peso fresco. Luego va a venir las propiedades antioxidantes, ¿no? La preparación de extracto metanólico de 1 gramo de muestra más 10 mililitros de metanol al 80%. Aquí se utiliza también centrifugación de 4.000 gramos, de 4.000 por gramo en 20 minutos a 4 centígrados. La reextracción de sólidos en las mismas condiciones. Los ingredientes son combinados usados para contenidos totales, contenido de flavonoides, actividad antioxidante y aplicación de muestras tratadas con el agua cloroplasma y su control. Bueno, tenemos la otra capacidad antioxidante total, ¿no? Se hacen dos ensayos, el DPPH, creado por Royce en 1968, el cual se utiliza 5 mililitros de extracto más 1 mililitro de agua destilada más 1 mililitro de DPPH, 0.1. Se deja incubar 20 minutos en oscuridad, la frecuencia 517 nanómetros. Los resultados es por pesaje en inhibición de DPPH. El otro es el ensayo del FRAPA. Los activos utilizaron FRAP, 300 tampón acetato, 20 de cloruro férrico, 10 de Z, ácido clorhídrico, con 40, un mezclado de 10 a 1, mantenido a 37 centígrados, 2.85 mililitros de reactivo más 150 microlitros de muestra, los trollops o blanco. Incubación de 30 minutos en oscuridad, la frecuencia 593 números, resultados en micromoléculas equivalentes a PE por gramo. Bueno, la fuga electrolítica, se cortaron 10 discos foliares de 1 centímetro y se colocaron a 25 mililitros de agua destilada en el tubo Falcon de 50 mililitros, ¿no? Luego se incubaron a 25 centímetros durante 30 minutos. La medición de conductividad inicial, luego hago una posterior tratamiento con un baño de agua de 100 centígrados por 10 minutos y luego un enfriamiento a temperatura ambiente, ¿no? La medición de conductividad fue final. En el cálculo de fuga electrolítica se calcula el porcentaje según Su y otro en el 2021. Aquí podemos observar la fórmula. La fuga electrolítica es porcentaje igual a C1%. Bueno, el análisis estadístico es un diseño experimental y un análisis estadístico, ¿no? El diseño es completamente aleatorio, ¿no? El análisis es realizado por triplicado. Resultados presentados con medias con desviaciones estándar más o menos. Análisis de datos, unidireccional, la comparación de medias con las pruebas de Tukey, una precisión de menor a 0.05. Se utilizó un software de JMP Pro versión 15 y un análisis descriptivo por imágenes FTIR y C. Con la exposición, en los resultados tenemos como primer punto las propiedades de Plasma Activated Water o en su forma abreviada PAW. Tenemos que el tratamiento P10 en las concentraciones de peróxido de hidrógeno y ozono fueron aún bajas, por lo que el agua presentaba un pH cercano a la neutralidad, cerca de 6.2, y la temperatura también era moderada. En el P20 se registró el primer pico de ozono, casi 2.3 miligramos por litro, lo que indica una acumulación inicial de especies oxidantes, aunque el pH recién empezaba a descender. En P30 ya se estabiliza la producción de ozono y aumenta marcadamente el peróxido de hidrógeno, lo que genera un entorno más ácido de casi 5 de pH. En P45 se produce la máxima actividad oxidante efectiva, con un pH de 4.8 y una concentración elevada de peróxido de hidrógeno cercana a 2.7 milimols, sin aumento drástico de temperatura. Y finalmente, en el P60 mostró los niveles más altos oxidantes de 3.01 milimols de peróxido de hidrógeno y un pH mínimo de 4.6, con una temperatura cercana a los 31 grados Celsius, lo cual confirma que el sistema genera más especies activas cuando más se prolonga la descarga de plasma. En el impacto del tratamiento con PAW en la desinfección de Escherichia coli,
En el control de las hojas lavadas solo con agua destilada presentaron una carga microbiana promedio de 6 unidades formadoras de colonias por gramo. En el tratamiento P10 la reducción fue mínima, apenas de 0.5 y 0.8 tanto en col como en espinaca respectivamente, lo que indica que una activación corta no produce suficiente concentración de oxidantes. En P20 la reducción aumentó a 1.2 en col y 1.8 en espinaca, aunque sin diferencias estadísticamente significativas. Aquí el ozono tuvo presencia notable, pero todavía no hubo una acción sinérgica fuerte entre el peróxido de hidrógeno y las demás especies reactivas. En P30 la diferencia se vuelve más marcada, ya que la col rizada mostró una reducción de 3.5, mientras que la espinaca logró una activación total, es decir, no se detectaron colonias de Escherichia coli. Esto se explica porque la menor rugosidad y cutícula que tiene la espinaca permite un mayor contacto del PAU con la superficie bacteriana, y en el tratamiento P45 se consiguió una reducción total en ambas especies vegetales con una eficacia cercana de 6 de inactivación, lo cual equivale al 100% de la eliminación de la bacteria. Y finalmente en el P60 mantuvo el mismo efecto bactericida total, sin mejoras adicionales, lo que se sugiere que a partir de los 45 minutos ya se alcanza el máximo rendimiento desinfectante. Análisis del color. En P10, tanto col como espinaca mantuvieron su luminosidad, mostrando solo un leve descenso en el tono verde. En P20 se observó un oscurecimiento más notorio con un aumento del parámetro A, o sea, una inclinación hacia el color rojo, lo que indica un inicio de la degradación de clorofila. En P30 hubo un leve repunte en tonalidad verde por el incremento de carotenoides que enmascaran parcialmente la pérdida de clorofila. A partir de P45 y P60, los valores de color se estabilizaron nuevamente y en espinaca P60 ya no hubo diferencias significativas en el control, con lo que demuestra que la planta puede reajustar su pigmentación ante el estrés oxidativo. Y en cuanto al contenido de sólidos solubles, en col los valores aumentaron en P10 y P20 hasta 10.8 grados Brix debido a la acumulación de azúcares reductores por bloqueo metabólico temporal, y luego descendieron en P45 y P60 alcanzando niveles similares al control. En espinaca el comportamiento fue inverso, ya que en P20 y en P10 disminuyeron los grados Brix, pero en P30, P45 y P60 aumentaron progresivamente hasta los 14.6 grados Brix, reflejando una mayor deshidratación celular y concentración de solutos. En el contenido de clorofila y carotenoides, el contenido de clorofila total mostró una tendencia descendente conforme aumentó el tiempo de exposición. En col, en cuanto al control, tenemos 323.6 miligramos por gramo, en el P10 297 miligramos por gramo, en el P20 255, en P30 238 y en P45 226 y finalmente en P60 214.5, lo cual evidencia una pérdida progresiva del sistema fotosintético asociado al estrés oxidativo generado por las especies reactivas. Y en espinaca la disminución fue más leve, ya que el control fue de 99.3 miligramos por gramo y el P20 alcanzó el valor mínimo de 74.8 miligramos por gramo. Y luego hubo una recuperación parcial hasta 85.5 miligramos por gramo en P60, mostrando la mayor resiliencia metabólica. Por otro lado, el comportamiento de los carotenoides fue opuesto. En col aumentó un 29% en P30, lo que se interpreta como síntesis compensatorio frente al daño oxidativo. En espinaca se redujeron levemente en P20 un 12%, pero aumentó en P30 un 8% y se mantuvo estable después. Ese patrón coincide con una respuesta antioxidante endógena, donde los carotenoides actúan como moléculas protectoras frente a las especies reactivas. Continuando con los resultados, tenemos el punto 3.5, propiedades antioxidantes y actividad antioxidante de muestra de col rizada y espinaca tras el tratamiento con agua activada, PAU. En el caso del ácido absórbico, se ve que la col rizada, el contenido de vitamina C aumentó significativamente con el tratamiento de 45 minutos, logrando el mayor contenido y casi duplicando el valor respecto al control.
En el caso de la espinaca, el contenido de vitamina C se redujo significativamente en todos los tratamientos. En cambio, en el compuesto fenólico totales o TPC, vemos que la col rizada disminuyó significativamente con los tratamientos más largos de 30, 45 y 60 minutos. Respecto a la espinaca, podemos ver que el TPC aumentó significativo con casi todos los tratamientos. El de 10 minutos mostró el mayor aumento. Los flavoides totales o TFC, vemos que la col rizada aumentó ligeramente solo en el tratamiento de 10 minutos, pero luego disminuyó con tiempos de activación más largos. En el caso de la espinaca aumentó significativamente con con los tratamientos de 20, 45 y 60 minutos. Centrándonos en la actividad antioxidante, observamos que en el tratamiento de 10 minutos tuvo una mayor actividad antioxidante tanto en el DPPH y en el FRAP, y una menor actividad con el tratamiento de 60 minutos respecto a la col rizada. Los tratamientos más fuertes, como de 30, 45 y 60, disminuyeron la actividad antioxidante. Esto se correlaciona con la reducción de fenólicos totales o TPC observada, lo que sugiere que el PAO más fuerte puede haber dañado o degradado algunos de los compuestos antioxidantes de la col rizada. Respecto a la espinaca, observamos que el tratamiento que tuvo una mayor actividad es la de 45 minutos. Este resultado es opuesto a lo de la col rizada. El aumento se atribuye al incremento de fenólicos y flavonoides totales en estos tratamientos. Este tratamiento fuerte pudo haber causado un estrés controlado en la espinaca, llevando a la hoja a producir más antioxidantes como un mecanismo de defensa. Ahora vamos a hablar sobre la fuga electrolítica. En el caso de la col rizada, la fuga electrolítica se mantuvo estable e incluso disminuyó ligeramente con los tratamientos más cortos, como de 10 y 20 minutos. Solo se observó un aumento moderado en los tratamientos más fuertes, que son de 45 y 60. Por lo que podemos decir que la col rizada fue más resistente al daño de la membrana celular por los tratamientos, y su gruesa capa de cutícula ayudó a mitigar los efectos corrosivos de la activada. En el caso de la espinaca, la fuga electrolítica aumentó significativamente con casi todos los tratamientos, alcanzando su máximo punto en el de 30 minutos. La membrana cuticular de la espinaca es mucho más sensible y vulnerable a los componentes reactivos y a la baja acidez. Esto indica un mayor daño físico a la calidad de la hoja, lo que podría reducir su frescura y provocar un aspecto más marchito. En el tema del análisis cuticular por FTIR, podemos decir que FTIR es una técnica que permite identificar los grupos funcionales químicos como lípidos, ceras y celulosa, al exponer la muestra a luz infrarroja y registrar cómo absorbe la energía. Esto revela si el tratamiento está alterando la estructura química de esta barrera protectora. En el caso de la col rizada, podemos observar en las imágenes que la col rizada mostró un cambio mucho menos severo en su banda de absorción de FTIR, incluso con los tratamientos más largos. Esto confirma que la cutícula de col rizada es más resistente a la degradación que implica los tratamientos. Por otro lado, tenemos a la espinaca, donde se observa cambios significativos en las bandas de absorción relacionadas con el grupo carboxilo y carbonilo y la baja acidez. Primero, estos dos grupos asociados con los lípidos y el ésteres de la cutícula mostraron reducciones en su intensidad después de mostrar los tratamientos más fuertes de 45 y 60. Esto indica que los tratamientos están dañando o eliminando algunos de los componentes lipídicos y serosos. Respecto a la baja acidez o bajo pH, parece haber desnaturalizado o disuelto parcialmente las ceras y los lípidos de la cutícula de las espinacas. Ahora hablaremos sobre esa imagen SEM de la superficie de col rizada y espinaca tratadas con el agua activada por plasma. En el caso de la col rizada, la superficie de control o no tratada es relativamente rugosa, con una densa capa de cera cuticular,
cubriéndola, lo que da una textura desigual. La superficie tratada luego de 60 minutos no mostró cambios estructurales significativos en comparación con la de control, lo que confirmaría que la col rizada es altamente resistente al daño físico por el tratamiento de agua activada por plasma. Por otro lado tenemos la espinaca. En las imágenes SEM se ve que la superficie de control es una superficie relativamente uniforme y lisa. Y luego del tratamiento de 60 minutos vemos un daño estructural. Se observa una erosión visible y fisuras en la cutícula de la hoja y se notan estomas, estomas abiertos a diferencia de los que suelen estar parcialmente cerrados en el control. Lo que demostraría que la espinaca es extremadamente sensible al tratamiento de agua activada por plasma. Bien, para finalizar y resaltando los puntos más importantes que mencionaron mis compañeros, vamos a hablar sobre las conclusiones, como una síntesis de todo lo que se ha mencionado. En los resultados de este estudio se mostraron que PAU es eficaz para desinfectar las infecciones contra Escherichia coli en vegetales de hoja, y su eficiencia de desinfección aumenta con el aumento de la concentración de especies reactivas de oxígeno en PAU. Sin embargo, se observaron cambios significativos en los contenidos de clorofila y carotenoides, y en las propiedades antioxidantes de las hojas de col rizada y espinaca, a tiempos de activación de PAU más altos. Otro punto importante, que la col rizada y la espinaca tuvieron una respuesta diferente a las especies reactivas de oxígeno presentes en PAU, debido a los cambios en la capa cuticular de estas hojas. Este estudio enfatiza que la interacción de los alimentos frescos con PAU varía con su estructura y, por supuesto, con su exposición. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.